Buenas noches, jóvenes emprendedores. Bienvenidos a esta sesión de clases que trata acerca de la normativa del sustantivo. Debido a que ya pronto cerca los exámenes de control de calidad, este tema, pues junto con el tema anterior, van a estar presentes, van a ser evaluados, así como también debe estar presente para lo que es la revisión del cuaderno. Así que no se olviden, por favor, de copiarlo. Bien, este, vuelvo a repetir, vamos a tratar acerca de la normativa del sustantivo. Ya en la clase anterior habíamos visto acerca de lo que es el sustantivo, junto con el adjetivo, junto con el artículo, pero hoy solamente nos vamos a centrar en lo que se refiere al sustantivo como tal. Recuerden, estamos hablando del nombre, el nombre de todas las cosas, todo tiene un nombre. Pues bien, entonces vamos a hablar en primer lugar qué son accidentes gramaticales. Hay que tener en cuenta que un accidente gramatical son las variaciones en las estructuras, en este caso del sustantivo. Recordemos, morfológicamente hablando, el sustantivo es variable, es decir, cambia debido a sus accidentes. Los accidentes que tiene el sustantivo vienen a ser el género, masculino y femenino, y el número. Ahora, vamos a centrarnos en el género y para hablar del género, tenemos que hablar del género natural. ¿Qué es el género natural? Es aquel que puede ser verificable en la naturaleza, es observable, visible. Por lo tanto, desde este punto vamos a hablar de la doble forma. ¿En qué consiste la doble forma? Pues bien, la doble forma consiste en que lo único que va a cambiar de sustantivo va a ser el sufijo flexivo, ¿ok? Va a cambiar el sufijo flexivo. No va a cambiar la raíz. Por ejemplo, ni, ño, masculino. La O es lo que va a señalar que dicho sustantivo es masculino. Ni, ña. O sea, si se han percatado, la raíz se mantiene intacta. ¿Ok? Pero el sufijo de flexión, sufijo flexivo, el morfema flexivo, es lo que ha cambiado. La O en masculino, la A en femenino. Ahora, no siempre esto va a pasar. Es decir, muchas veces pensamos que la O es masculino, la A es femenino. No está mal. Pero en este caso vamos a ver que el morfema flexivo también puede variar. Por ejemplo, actor masculino. No puedo decir actora, está mal dicho decir actora. Entonces, cambio hora por Eris. Entonces tendría actriz. Si se dan cuenta, si nos percatamos, aquí lo que va a señalar el femenino va a ser la I y la Z, el if. Ahora, aparte de la doble forma, también tenemos el epiceno. ¿En qué consiste el epiceno? Consiste en palabras que no sufren modificación del morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no se puede, es imposible. No se puede cambiar el morfema flexivo del sustantivo. Entonces, para poder señalar el género, vamos a usar los adjetivos macho y hembra, ¿ok? Ese es en el caso de los animales. Por ejemplo, águila. Yo no puedo decir águilo. Entonces, para distinguir el masculino del femenino, digo águila macho, águila hembra. Lo mismo, por ejemplo, con hipopótamo. Yo no puedo decir hipopótama. Por lo tanto, hipopótamo macho, hipopótamo hembra. En el caso, por ejemplo, de hormiga, yo no puedo decir hormigo. Entonces, hormiga macho, hormiga hembra. Jirafa macho, jirafa hembra. Entonces, eso es el epiceno, ¿no? No se puede cambiar el morfema flexivo, así que simplemente utilizo los adjetivos macho y hembra para distinguirlo. En el caso del ser humano, voy a indicarlo con una palabra que puede encerrar a ambos, ¿ok? Que puede encerrar a ambos géneros. Por ejemplo, padres, papá, mamá. Hermanos, hermano o hermana. En este punto hay que tener mucha delicadeza en la circunstancia en que tú vas a utilizar dicho sustantivo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, observo que hay muchas mujeres, o sea, en un grupo de, vamos a ver, muchas mujeres, no voy a decir, y obviamente tienen sus hijos, no voy a decir padres. Tengo que usar el término femenino madres. ¿Ok? Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo tengo familiares que son consanguíneos conmigo y son mujeres, no les voy a decir hermanos, son mis hermanas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza
dependiendo en cómo vas a utilizar el epiceno en relación a las personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la gramática siempre va a ponderar el masculino. ¿Ok? Siempre pondera el masculino. Bien, sigamos. Luego tenemos el común de dos. ¿Qué quiere decir común de dos? Que no puedo usar los adjetivos macho y hembra. Usualmente estos tipos de sustantivos son propios de los seres humanos. Entonces, para poder señalar el género, me voy a apoyar de los artículos. Por ejemplo, el turista, masculino. Femenino, la turista. Si se ha observado, lo único que ha cambiado es el artículo. El estudiante, masculino. Yo no puedo decir la estudianta. Por lo tanto, lo único que cambia va a ser el artículo. Tampoco puedo decir estudiante macho y estudiante hembra. No, macho y hembra son solamente para animales. Por lo tanto, el artículo me va a apoyar para poder cambiar el género. Por último, en este grupo vamos a ver los heterónimos, en donde no va a cambiar no solamente el morfema flexivo, sino también la raíz. Pero ojo, esto no significa que el significado también cambie. No, cambia la raíz debido al cambio de género. Por ejemplo, toro, masculino. ¿Cuál sería su femenino? Vaca. Claro, no se puede decir tora. Lo mismo, no se puede decir vaco. Entonces, tengo que cambiar la raíz para señalar el género. ¿Cambia el significado? No cambia el significado. Lo único que estoy haciendo es cambiar la raíz para cambiar el género. Por ejemplo, dama, caballero. Padre, madre. Yegua, caballo. Entonces, observamos en los heterónimos cómo va a cambiar el lexema, cómo va a cambiar la raíz. Género gramatical. ¿Por qué se llama género gramatical? Porque no es verificable en la naturaleza. Es más, cuando hablamos del género gramatical, muchas veces no se habla tanto de distinguir bueno, en ciertos puntos, no se habla tanto de distinguir el género masculino y femenino, sino también podemos incluso cambiar las definiciones o conceptos o hacerlos por motivos de pronunciación. Por ejemplo, una sola forma. ¿Por qué se llama una sola forma? Porque no tiene un género opuesto. Por ejemplo, la mesa, la, miren, la que es masculino, está acompañando al sustantivo mesa que también, perdón, la que es femenino, está acompañando al sustantivo mesa que también es femenino. Yo puedo decir el meso, no, no se puede, no existe. Mesa solamente se encuentra en femenino. Lo mismo pasa con libro. Yo no puedo decir la libra. Profesor, sí se puede decir, ok, lo vamos a ver luego. Por ejemplo, yo no puedo decir la plumona. No, no existe. No existe la plumona. Existe el plumón. Entonces, plumón es masculino, no tiene femenino. Lo mismo que mesa. Mesa es femenino, no existe en masculino. Por eso se le llama una sola forma o una forma. Ambiguo. ¿Ambiguo en qué consiste? El cambio de género mediante el empleo del artículo masculino o femenino. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Significa que por motivos de pronunciación, yo voy a tener que usar el artículo opuesto que exprese el sustantivo. Por ejemplo, yo sé que agua es femenino. ¿Por qué? Porque termina en A. Recuerden, por regla general, las palabras que terminan en A son femenino, si terminan en O son masculinos. Pero observa, si agua es femenino, lo correcto sería usar el artículo femenino, la agua. Pero yo no puedo decir la agua. ¿Por qué? Porque si yo digo la agua, entonces estoy en un caso de cacofonía. ¿Ok? Cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? Recordemos, es el sonido, el mal sonido, el sonido impronunciable, el, la pronunciación incorrecta, ¿ok? De un término, de una expresión. Caco significa feo. Fono, sonido, o sea, un sonido feo, un sonido horrible que se produce al momento de pronunciar. Entonces, ¿qué te indica la regla? Te indica lo siguiente, cambia el género del artículo, ¿ok? Si en este caso
no se puede decir la agua, tendrás que cambiar la por el agua. Entonces, agua es femenino, él es masculino. Profesor, ¿cambié el género del sustantivo? No, el género se mantiene tal como está. Lo único que has cambiado por pronunciación es el artículo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con dote. Dote es masculino, pero tú no puedes decir el dote. El dote no, no se puede. Se suena mal. Entonces, por motivos de pronunciación, voy a tener que cambiar el artículo el, que es masculino, por la dote. ¿Ok? La dote. Ahora, Em, si nosotros observamos, también tenemos los homónimos. A diferencia de los ambiguos que nos sirve para el modo en pronunciar los sustantivos, el homónimo sirve para cambiar el significado. Aquí no vamos a ver masculino y femenino como tal. Por eso les dije, esto es género ortográfico. No se verifica en la naturaleza. ¿Por qué? Porque los homónimos son sustantivos que al cambiar el género masculino y femenino del artículo, se va a alterar el significado. Por ejemplo, yo le dije, el libro, ¿no? Profesor, masculino no tiene, perdón, femenino no tiene, perfecto, pero ahora fíjate en la siguiente palabra, el cometa, la cometa. Ojo, el cometa, te estoy hablando, el cometa, te estoy hablando de un cuerpo celeste que viaja por el universo. Ahora, cámbiale el él por la cometa. Ya no te estoy hablando de un cuerpo celeste, te estoy hablando de un juguete hecho de papel. El Papa, te estoy hablando de la máxima autoridad eclesial de la Iglesia Católica. Pero si yo le cambio el artículo el por el la, entonces yo ya tengo la papa. Y ya no estoy hablando de una autoridad eclesial, te estoy hablando de un tubérculo. Entonces nos damos cuenta que mientras que los sustantivos ambiguos se enfocan en la pronunciación, los homónimos se enfocan ¿en qué? Se enfocan en, en el significado. ¿Ok? Se enfocan en el significado. Téngalo presente. Ojo, téngalo presente. Porque yo no voy a decir el papa masculino, el papa femenino. No, acá ya estamos hablando del significado. Cambia el significado. La cometa masculino, perdón, el cometa masculino, la cometa femenino. No, aquí no estamos hablando común de dos. No es género natural, es género gramatical. ¿Ok? Téngalo presente, por favor, si es que se realiza algún tipo de pregunta o cuestionamiento en el transcurso del examen o si es que tienen alguna duda, anotarlo, ¿ya? Para que antes del examen poder aclarar sus consultas o dejarlo en los comentarios donde va a estar colgado este video para yo poder leerlo y poder responderlo en clase. Bien, para acabar, vamos a hablar de el género del número. Aquí vamos a enfocarnos en cinco cosas. En primer lugar, el número en lo plural, ¿no? El plural con S. ¿Cuándo se usa plural? Con S. Muy bien. Para expresar el plural con el sufijo S, va a ser cuando todas las palabras o todos los sustantivos, si terminan en vocal, incluso vocales acentuados, puede llevar la S, excepto en I con tilde y U con tilde. Por ejemplo, oso. ¿Cuál sería su plural? Le agrego la S porque termina en vocal. Osos. Casas. Allá. Casa termina en A. Ok, ¿cuál es su plural? Plural, casas. Entonces, aquí es súper fácil porque nos damos cuenta que simplemente cuando yo tengo una palabra, un sustantivo que termina en vocal y quiero convertirlo en plural, simplemente le agrego la S. Menos en I con tilde, en U con tilde. Y profesor, ¿y qué haría con esas palabras que terminan así? Por ejemplo, ají. Ají, si nosotros observamos, lo voy a escribir acá. Ají termina en I con tilde. Y usted dijo que yo no puedo agregarle la S porque sonaría raro, sonaría ajís.
Entonces, ¿qué hago en esos casos? Muy bien. Cuando la palabra termina en vocal con I acentuada o U acentuada, entonces le agrego la es. Entonces, en lugar de decir ají, diría ajíes. O, por ejemplo, en lugar de decir tabús, sonaría raro decir tabús, entonces tabúes. Le agrego la es. Fuera de esta regla, solamente tenemos las excepciones champú, no se puede decir champúes, se tiene que decir champús. Lo mismo que menú, no se puede decir menúes, perdón, no se dice menús. Eh, a ver, vamos a ordenarnos. Estoy desviando un poco. Las excepciones son champú, ¿ok? No se puede decir champúes, ya lo he dicho. Menúes tampoco se puede decir, se tiene que decir menú, ahora sí. Canesús, no se puede decir canesúes. Y pirulís, no se puede decir pirulíes. Esos son los únicos, perdón, son los únicos cuatro sustantivos que están fuera de esta regla. Ahora, ¿cuándo también se agrega el plural con es? Se agrega el plural con es cuando el sustantivo termina en consonante. Por ejemplo, ángel. Yo no puedo decir ángels, no. Entonces, como termina en consonante, ángeles. O por ejemplo, mm, pared. ¿Cómo sería en plural, profesor? Le agrego la es. Paredes. Ojo, todas las palabras que terminan en consonante, para convertirlo en plural, ya hemos dicho, se agrega la es, excepto sustantivos graves y esdrújulas que terminan en s, que terminan en x o incluso si terminan en t. ¿Ok? Si terminan en t. 3. ¿Cuándo también se le puede agregar la es? Cuando termina en y. Por ejemplo, cuy, cuyes. Ley, leyes. ¿Tengan en cuenta? Entonces, por favor, tengan en cuenta estos ejemplos para poder tener más profundidad, más conocimiento sobre el tema. Ya hemos visto el plural con S, el plural con es. Ahora vamos a ver el plural con artículos. ¿Por qué? Porque como acabamos de mencionar, cuando la palabra termina en T, S o X y es grave o es esdrújula, no se va a poder colocar ni la S ni la S. Entonces me voy a apoyar del artículo. Tal es el caso, por ejemplo, de el virus. Mire, si se dan cuenta, virus es una palabra grave, termina en S. Yo no puedo decir los virus, o sea, no tiene sentido. Para poder señalar el plural de virus, voy a tener que usar el cambio del artículo de singular a plural. Entonces, en lugar de decir los virus, tendré que decir los virus. La tesis, o sea, plural de tesis, no voy a decir tesis, no. Tendré que usar el artículo. La tesis, las tesis. Por último, singulariam tantum, pluraliam tantum. ¿Qué significa tantum? Tantum es un término latino que significa simple, simplemente o solamente. Entonces, si queremos traducir singulariam, singulariam significa singular, solamente singular, solamente plural, pluraliam, solamente plural. Singulariam tantum significa que son sustantivos que solamente existen en singular. Ni aunque le agregues la S, ni aunque le agregues la S, ni aunque se agregue un artículo, ni cambiándolo, vas a poder obtener un plural en estos sustantivos. Por ejemplo, cenit, oros, no, no se puede decir oros. Cobres, tampoco. Petróleos, está mal dicho decir petróleos, se dice petróleo. Profesor, le agrego el plural, los petróleos. No se puede, es imposible. Estas palabras solamente existen en singular. Lo mismo pasa, por ejemplo, con pluralium tantum. Son
sustantivos que solo existen en plural, no existen en singular. Por ejemplo, honorarios. No puede decirse honorario. Fracciones. Perdón, facciones, no fracciones. Facciones. No se puede decir faccione. Tampoco se puede decir, por ejemplo, vívere. No, víveres. Son palabras o términos que solamente existen en plural, no existen en singular. Bien, entonces, hasta aquí sería el tema del día de hoy. Espero que les haya ayudado. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, poderlos escribir abajo en la caja de comentarios o caso contrario, escribirlos para tenerlos presente antes del examen y aclarar sus dudas. No se olviden copiar este tema en sus cuadernos para la revisión. Sin más que decir, muy buenas noches. Hasta otra oportunidad, Dios mediante.